INEN, innovando para salvar más vidas. Gracias por la invitación. Eh, Creo que estoy como host porque voy a tener que invitar cada vez que entren. No sé cómo se podría solucionar eso, pero bueno, disculpen si no es tan fluido. Bueno, el tema, como dijo, y siguiendo ya la charla, que está bien interesante por parte de los colegas, de todo el personal que está exponiendo, se me toca hablar sobre la detección molecular del VPH como método de tamizaje de cáncer de cuello uterino, ¿no? Y si este va a reemplazar al IVA o al Papa Nicolau, ¿no? Entonces es un tema interesante, es un tema que pues debemos de saber todos, ¿no? Y que se me ha asignado el día de hoy, ¿no? Con lo que viene a ser hoy abordaremos pues, ¿no? Este tema como le estoy mencionando, si la detección del papilomavirus humano puede reemplazar esto, ¿no? Y son métodos tradicionales que normalmente usamos acá en el Perú, en mayores partes de países en vías de desarrollo, ¿no? Como es el Papa Nicolau y el IVA, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una parte crucial porque la OMS menciona que estamos en un momento histórico en lo cual podemos detener o eliminar progresivamente el cáncer de cervicoterino. Inclusive países del extranjero o países en desarrollo como Australia tiene, digamos, una meta para el año 2030 de eliminar y erradicar el cáncer de cuello uterino, ¿no? En este país, ¿no? Entonces, acá viene bastante lo que vienen a ser las pruebas de detección, el screening. ¿En qué momento podemos detectar el cáncer de cuello uterino y en qué momento podemos prevenir para que éste se transforme, obviamente, en un cáncer propiamente dicho, ¿no? Entonces, acá vienen a tallar las pruebas moleculares, las pruebas de citología, el test de IVA, ¿no? Entonces, ese es el índice que vamos a desarrollar. No lo estoy haciendo obviamente conciso y detallado como para que se pueda entender y todos acá, el público presente, pueda, digamos, tener un poco más de información, tanto para los pacientes, para los familiares, para sus compañeros en general, no podamos luchar contra el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, ya en cuanto a lo que viene a ser un poco de introducción de lo que viene a ser epidemiología, sabemos que por cifras actuales del GloboCan, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común en mujeres, globalmente hablando, ¿no? Ha habido cifras que han ido aumentando paulativamente, ¿no? El último GloboCan, si mal no recuerdo, fue en el año 2022-2023, ¿no? En lo cual teníamos una tasa de muertes anuales aproximadamente de 570.000 casos anuales, ¿no? Perdón, casos anuales, ¿no? Actualmente estamos en un promedio de 604.000, ¿no? Y actualmente estamos también en un promedio de 348.874 muertes anuales por cáncer de cuello uterino en mujeres. Entonces, la proyección para el año 2030 del GloboCan es aproximadamente 700.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino. Obviamente, esto tiene un impacto global, económico y social significativo, ¿no? En los países de vía de desarrollo, ¿no? Entonces, acá un poco de distribución geográfica. Sabemos que el 85% de todos los cánceres a nivel mundial, este 85% sucede ¿dónde? En países de bajos y medianos ingresos, ¿no? Las tasas de incidencia, acá vemos, por ejemplo, una tasa de incidencia bien marcada, bien diferente, ¿no? Porque en países de desarrollo, por lo menos es menos a 10 casos por 100.000 mujeres. En países en vías de desarrollo, países como el nuestro, se da aproximadamente entre 25 a 55 casos por 100.000 mujeres, ¿no? Casi duplicando, triplicando el número en países de vías de desarrollo, ¿no? Y obviamente las variaciones regionales son significativas de país a país, ¿no? Inclusive acá a nivel de Latinoamérica tenemos una diferencia en cuanto a lo que vienen a ser los casos comparado con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, ¿no? En lo que vienen a ser cifras del Perú, ¿no? Estamos hablando que sucede aproximadamente un promedio de 4.544 casos nuevos por año, representa el 11,5 de todos los cánceres en mujeres peruanas, una tasa de incidencia estandarizada de 23,2 por edad por 100.000 mujeres, y es el segundo cáncer más frecuente en cáncer peruanas, en mujeres peruanas, después del cáncer de mama, como lo mencionaba mi colega, ¿no? En cuanto a que viene a ser la mortalidad, 2.293 muertes anuales, la tasa de mortalidad estandarizada por edad aproximadamente un 11,2 por 100.000 casos de mujeres, representa el sexto en muertes por día en Perú y es la segunda causa de muerte por cáncer a nivel nacional, ¿no?
en mujeres, no estamos hablando de mujeres propiamente dicho, ¿no? Entonces, por edades, acá hay algo muy importante, ¿no? Si bien es cierto, la distribución por edades, el grupo más afectado se da entre mujeres entre 40 y 54 años, e inclusive los métodos de screening o los métodos de inicio de screening, de tamizaje, sucede también, se proyecta para las mujeres de 30 para adelante, que es lo que voy a mencionar un rato. Cada vez vemos más mujeres jóvenes con cáncer de cuello uterino, ¿no? La verdad que yo como staff del Departamento de Ginecología Oncológica del INEM, me parece ya algo, digamos, algo alarmante que veamos mujeres con cáncer de cuello uterino avanzado de 20, 21 años, 22 años, 25 años, ¿no? Y que lamentablemente, siendo tan prevenible, siendo tan detectable, no podamos hacer, digamos, mucho por esta población cuando ya vienen con cáncer de cuello uterino avanzado, ¿no? La edad media del diagnóstico es promedio de 50,4, pero como le vuelvo a mencionar, la incidencia, ¿no? En lo que es el inicio de la edad del cáncer de cuello uterino a nivel nacional en mujeres jóvenes está aumentando progresivamente, ¿no? Y por distribución por geografía a nivel nacional, pues no tenemos que algunas provincias, ¿no? Como Loreto, Ucayali, Madre de Dios, tienen mayor incidencia, a diferencia de ciudades costeñas como Lima o Arequipa, ¿no? Sabemos que el cáncer uterino, los factores de riesgo específicos vienen a ser pues, la infección persistente por el VPH. Obviamente, pues que esta infección persistente se dan por tipos de alto riesgo, son 15 serotipos de alto riesgo, y los que son detectables mayormente en todos estos es el 16-18, y en esos dos, 16-18, el más frecuente es el 16, ¿no? Los cofactores como inicio temprano de la vida sexual, las múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, la inmunosupresión, son factores asociados que hacen que esta infección sea latente, persista, perdure o que el sistema inmunológico en el paciente no lo pueda, digamos, contrarrestar, ¿no? Eh, los... un segundito, ya, ok. Entonces, ¿cuál es la historia natural, no? La historia natural, ¿cómo es que sucede el cáncer de cuello uterino y por qué justamente es importante el método de screening? ¿Qué método usar? ¿El método del VPH, el test de VPH molecular, el Papa Nicolau o el test de IVA, ¿no? Entonces, una mujer cuando se infecta con el virus del papiloma humano, generalmente es obviamente, como sabemos todos, durante las relaciones sexuales. El virus ingresa a las células del cuello uterino, específicamente en la zona de transformación. En el 90% de los casos, el sistema inmunológico elimina el virus en un promedio de 2 años, ¿no? Pero también existe otra posibilidad de que el virus persista o perdure, ¿no? Y que el sistema inmunológico no lo elimine. Una vez que la infección se vuelve persistente, los tipos de VPH de alto riesgo, que son mayormente el 16 y el 18, que son los más peligrosos porque son los que ocasionan más cáncer de cuello uterino, pueden progresar y pueden persistir y pueden hacer un desarrollo del cáncer, ¿no? Este desarrollo del cáncer sucede paulatinamente con lesiones premalignas, lesiones detectables, de lesiones que se diagnostican con el método de screening, ¿no? Y que pues pasan a ser las lesiones precursoras, pues, ¿no? Como el NIC1, que es de bajo grado, que normalmente si una lesión aparece de NIC1 de bajo grado, el sistema inmunológico lo puede desaparecer, puede regresionar espontáneamente, o en caso si persistiera en el tiempo, se puede avanzar a un NIC2 o un NIC3 propiamente dicho, entre el segundo y el quinto año de haber aparecido la enfermedad. Si este NIC1 persiste y pasa a transformarse en una lesión de alto grado, que es un NIC2 o NIC3, esta lesión se sigue desarrollando, sigue progresando, no la tratamos, no la detectamos, no hacemos nada de repente por esta lesión y va a progresar a cáncer en un promedio de 5 a 10 años. Entonces, hasta el NIC2, NIC3, estas lesiones son prevenibles y son 100% curables, inclusive hasta el cáncer uterino en estadios iniciales. Pero antes de que ya se vuelvan invasivas, son 100% detectables y curables. El desarrollo de cáncer invasivo ocurre cuando las células normales ya atraviesan la membrana basal, ¿no? Y esto inclusive puede tomar hasta 10 a 20 años de evolución. Estamos hablando de una mujer que ha tenido un cáncer inicial, infección por el papilomavirus humano persistente, que no se hizo su control, no le hicimos un Papa Nicolau, no le hicimos una prueba molecular, no le hicimos un test de IVA, va a desarrollar cáncer en un promedio de 10 a 20 años. Entonces, teniendo este dato tan claro, pues, que sabemos que el cáncer no va a progresar de la noche a la mañana, inclusive va a demorar un promedio de 10 a 20 años en mujeres inmunocompetentes y en mujeres no inmunocompetentes que tienen asociado al VIH va a ser menor, obviamente, 10 años o menor, ¿no? Tenemos un tiempo necesario como para poder tratar y poder diagnosticar esta enfermedad en un tiempo, digamos, adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos de tamizajes disponibles? Acá a nivel nacional, en el mundo, mayormente tenemos tres pruebas de métodos disponibles. Y acá tengo que aclarar
que la prueba de pH y la citología y el test de IVA lo usamos acá a nivel nacional, ¿no? La prueba de pH mayormente es usada a nivel en los países de alto, digamos, países que tienen alto costo de prueba de sistema de salud, en países de desarrollo, ¿no? En cambio, acá nosotros todavía somos la citología y el test de IVA, ¿no? En general, la prueba de pH detecta el ADN del virus de alto riesgo, son más de 15 serotipos, ya tiene una sensibilidad aproximadamente del 90 al 97,5% que se mantiene consistente con diversos estudios multicéntricos a nivel mundial. El metaanálisis más reciente publicado en Lancet confirma que estos datos de la sensibilidad de la prueba del BPH entre un 90 y 97,5 es el adecuado. Y la OMS en general lo mete lo menciona como es el gol estándar de las pruebas de tamizaje, ¿no? Tiene una especificidad de entre 84 y 90% y un intervalo. ¿Y cada cuánto tiempo se hace la prueba de pH para la OMS o para los sistemas de salud mayormente? Cada 5 años. La citología del Papa Nicolau tiene una sensibilidad de 50% en países de desarrollo y un 22 a 42% a nivel de países de desarrollo, como lo es Latinoamérica. El problema está en que lamentablemente, pues no, la sensibilidad del Papa Nicolau es baja. Eso sí, hay que mencionar que la especificidad del Papa Nicolau sí es alto, pero la sensibilidad es baja. ¿No? El intervalo de citología de Papa Nicolau se recomienda cada 3 años y lo que viene a ser el test de IVA no tiene una sensibilidad de 84%, una especificidad de 82%, tiene una, digamos, es como que ver y tratar, los resultados son inmediatos, pero mayormente es operador dependiente, ¿no? Tiene muchas tasas de falsos positivos, ¿no? Y como sabemos que se da en el test de IVA, mayormente se utiliza en lugares alejados donde no hay hospitales, digamos, con ginecólogos o ginecólogos, lo hace personal capacitado, sí, pero también se presta para los falsos positivos, ¿no? Entonces, ese es el tema con el test de IVA, por ejemplo, pues, ¿no? La OMS realmente mantiene como el test de IVA en lugares como opción, o sea, en lugares donde no hay acceso a pruebas moleculares, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace la prueba molecular? Pues detecta el genotipo del VPH, ¿no? Detecta los serotipos de los virus más importantes, los de alto riesgo, los de bajo riesgo. Si detecta los de alto riesgo, te menciona qué serotipo es, el 16 o el 18, que es lo que mayormente. También las pruebas de VPH sirven para determinar cómo es el mecanismo de oncogénesis, de cómo el virus entra a la célula y llega a transformar el cáncer, detecta los tipos de alto riesgo, pues y también pues, nos ayuda bastante a estudios de investigación. Estos son las pruebas rápidas disponibles en lo que viene a ser las pruebas moleculares, ¿no? El Expert HPV, validada en más de 15 países en bajos recursos con excelentes resultados. El CARE HPV, que también pues, no es avalada en estudios internacionales. ¿No? Ambas son pruebas rápidas, ambas son pruebas que dan los resultados en menos de 3 horas. Y estas pruebas están enfocadas en lo que viene a ser en su uso en campañas masivas de tamizaje, ¿no? No son, digamos, las estandarizadas, ¿no? Las pruebas estándar, ¿no? Las pruebas estándar, la OMS ha validado estas pruebas según criterios específicos de rendimiento, son las más usadas estas tres a nivel nacional y mundial. Todas detectan al menos 13 tipos de alto riesgo de BPH, ¿no? Como mencionó, son 15 o más los de alto riesgo, pero estas pruebas al menos detectan 13 y sobre todo siempre tenía que detectar si es que está asociada al 16-18. La sensibilidad de estas pruebas para detectar NICDOX y una lesión mayor es mayor al 90%. Entonces, es mayormente usada, ¿no? Son pruebas confiables, son pruebas que ya son estudiadas, son pruebas que tienen estudios que lo avalan, ¿no? Y que se usan mayormente, pues, ¿no? En los países donde el test de BPH ha ingresado como método de screening, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la detección molecular del VPH, ¿no? Porque si estamos hablando de que tenemos tres pruebas, el test de VPH, tenemos la citología, que es el Papa Nicolau, y tenemos el test de IVA, ¿cuál es la ventaja del VPH por lo cual está por encima de estas pruebas, ¿no? En general, la evidencia es sólida. Tenemos varios estudios, ¿no? Las ventajas clínicas, por ejemplo, en un estudio longitudinal de 14 años publicado en New England Journal of Medical demostró que una prueba de pH negativo ofrece 5 años de protección. Entonces, por eso justamente el intervalo de la prueba es cada 5 años. Ventajas operativas
de la prueba de, perdón, ventajas de la detección molecular, las ventajas clínicas detalladas. Hablando de la prueba molecular, como mencioné, no tiene una sensibilidad superior entre un 90 y 97%, mayor detección de lesiones NIC2 y NIC2 Plus, que es NIC2 mayores, menor tasa de falsos negativos, tiene identificación temprana de los casos, ¿no? Cuando va a empezar o antes de que empiece, ya estamos hablando de que tiene el paciente VPH, este paciente tiene un porcentaje de riesgo de que haga una lesión premaligna en los próximos años. Tiene un valor predictivo del 99% para NIC3, tiene una seguridad de intervalos extendidos, como le digo, en algunos países lo usan cada 3 años, en otros cada 5 años, la OMS lo recomienda cada 5 años. Reduce la ansiedad de pacientes, pues porque en algunos países como nosotros, inclusive hasta el Papa Nicolau, hasta años atrás, lo hacíamos cada año. ¿No? Entonces, cada año obligaba a la paciente a descartar una paciente que se cuida, que va a los métodos de screening, o cada año a descartar cáncer de cuello uterino, ¿no? En cambio, esto pues nos da una garantía de casi 5 años de poder hacerle un control al paciente, ¿no? Beneficios en el diagnóstico, detección de infecciones persistentes, identificación de los tipos específicos como el 16, el 18 o otros de alto riesgo, ¿no? Nos da una predicción de progresión de la enfermedad, ¿no? Otras ventajas como ventajas operativas expandidas, como es la automatización, que es el procesamiento de lo que viene a ser por una máquina, obviamente que es ya otro sistema, ¿no? A diferencia de la citología o el test de IVA, que son operadores dependientes, no hay una reducción de error humano en lo que viene a ser el procesamiento de la muestra, estandarización de los procesos, ¿no? Tiene estos pruebas moleculares para que sean usadas en una población a nivel nacional, a nivel internacional, tienen que tener un sinfín de filtros dados por la Organización Mundial de Salud, el Ministerio de Salud, para que pueda pasar y tenga una buena calidad, ¿no? La autotoma de estas pruebas moleculares, hay muchos estudios que avalan que la autotoma en algunas poblaciones son bien aceptadas y da la facilidad de que puedan ser realizadas, ¿no? El impacto en la salud pública, lo que viene a ser la cobertura poblacional, tiene acceso a poblaciones remotas, en lo cual no podemos de repente hacer, pero sí se puede hacer una autotoma. Tiene mayor participación en algunos lugares de la ciudadanía, como le digo, poblaciones rurales, donde se ha hecho los estudios para autotoma, es bien aceptada, ¿no? Y la optimización de recursos es que pues estas pruebas tenemos, como le hacemos con un intervalo de 3 a 5 años, va a crear menos costos tanto para el sector salud como para el mismo paciente, como para la misma asignación del personal de salud, ¿no? Acá tenemos un análisis comparativo en lo que viene a ser cada prueba, ¿no? La sensibilidad, la especificidad, la detección, el intervalo, ¿no? Vemos el intervalo del BPH es cada 5 años, el Papa Nicolau cada 3 años, el IVA 1 a 3 años, ¿no? El control integral de la prueba de BPH, como le digo, para que esta prueba sea procesada a nivel molecular y todo eso, pasa un sinfín de filtros. La sensibilidad es alta, la especificidad es alta. Entonces, si lo comparamos realmente una prueba de pH con el Papa Nicolau con el IVA, tanto la sensibilidad, la especificidad, el intervalo, el control de calidad, el tiempo de resultado es mucho más rápido, es mucho mejor, tiene menores errores, ¿no? Y iríamos de apuntarnos nosotros como país, pues, ¿no? A tratar de implementarlas, ¿no? Ya que sabemos que a nivel nacional, en algunos lugares, inclusive nosotros como INEN, solamente lo tiene el Departamento de Prevención. Nosotros como departamento de cirugía oncológica, como tratamos cáncer, no tenemos la prueba de detección de VPH. Y sabemos que en algunos lugares a nivel nacional, en centros de salud, están entrando los estudios, están entrando la prueba de VPH como test de prueba, pero todavía no está estandarizado a nivel nacional. Tenemos que basarnos bastante en lo que viene a ser la prueba del Papa Nicolau y la prueba del test de IVA, ¿no? Las recomendaciones actuales, según la OMS, según el American Cancer Society y según el United States Preventive Services Task Force, son claras. Tenemos el inicio aproximadamente cuando debemos de empezar, ¿no? La OMS, como dije, para la OMS, el gold estándar para el tamizaje es la prueba molecular. Listo, no hay nada que discutir. La población objetivo y la población que se debe iniciar a partir de los 30 años, y la población objetivo de los 30 a 64 años, ¿no? El intervalo que recomienda la OMS es cada 5 años, ¿no? Y como ya lo he mencionado probablemente antes, el meta de la OMS es el 90-70-90 prevención del cáncer de cuello uterino, ¿no? El American Cancer Society da un inicio de las pruebas moleculares a partir de los 25 años y con un intervalo de diferencia de 5 años, ¿no? Hasta los 65 años, ¿no? Con pruebas normales. Y la United States Preventive Services Task Force, iniciamos con una población objetivo a partir de los 30 a 65 años. Esta sociedad maneja
tanto el BPH cada 5 años como la citología cada 3 años y el COTES cada 5 años, ¿no? En el Perú, esas es las recomendaciones de lo que acá a nivel nacional el MINSA nos recomienda, ¿no? Iniciar la prueba molecular del BPH a partir de los 30 años a 49 años, el Papa Nicolau en mujeres a partir de los 25 años hasta los 64 años, ¿no? El test de IVA a partir de los 30 años hasta los 49 años, ¿no? ¿Y cuál es el intervalo de que usan, de que se usa, que se debería tomar estas pruebas? La prueba molecular del pH es casi lo mismo a nivel del OMS, cada 5 años. Estamos hablando de pruebas, ojo, negativas, ¿no? Eso reduce costos, ¿no? Porque una prueba negativa en un paciente que viene a su control nos va a dar la garantía de que su próximo control con una prueba negativa tiene que ser a cada 5 años, entendiendo que la historia natural, la evolución natural del cáncer de cuello uterino demora, es larga, no es inmediata, como lo he mencionado anteriormente, nos da una sensibilidad, una especificidad de que este paciente tenga un factor de riesgo mínimo, nulo o casi menor al 0,1% para desarrollar cáncer, una lesión premaligna en los próximos años, ¿no? Mientras que como la sensibilidad y la especificidad es baja en el Papa Nicolau, el MINSA recomienda cada 2 años y el test de vida cada 2 años, ¿no? En cuanto a lo que quieren hacer, hay otros países como o la Sociedad Americana de Cancerología y Colposcopía recomienda inclusive el Papa Nicolau a partir de los 25 y ciertas poblaciones a partir de los 21, ¿no? Mencionando que hay una cápita de que teniendo nosotros como referencia lo que antes mencioné, de que el cáncer de cuello uterino últimamente lo que se ve es que ha aumentado bastante su incidencia en mujeres jóvenes. De repente, en un futuro inmediato se debería replantear el inicio de la prueba del BPH o el Papa Nicolau, ¿no? En la edad, ¿no? De la toma, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? La prueba de BPH ofrece mejor balance entre precisión diagnóstica y factibilidad operativa. El Papa Nicolau, aunque es muy específico, tiene limitaciones importantes en la sensibilidad y requerimientos técnicos. El IVA es la opción más accesible para entornos con recursos limitados, aunque requiere controles más frecuentes y lamentablemente eso es operador dependiente, lamentablemente da muchos falsos positivos, ¿no? La elección del método debe considerar, obviamente, los recursos disponibles de cada institución, la infraestructura existente, la capacidad de seguimiento, los costos asociados y el personal disponible, ¿no? De manera personal, yo creo que lo mejor que podemos usar, si tenemos en nuestra institución, en nuestro lugar de trabajo, como método de screening, el BPH a la mano, deberíamos de tomar el BPH antes de un Papa Nicolau. Si no lo tenemos, el Papa Nicolau es la mejor opción, ¿no? Lo que hemos hecho durante años, no solamente como método de screening, sino para control de seguimiento. Y el test de IVA deberíamos de solamente utilizarlo, como estoy mencionando en varias ocasiones, solamente en entornos o recursos limitados, ¿no? Donde no hay este tipo de métodos, ¿no? Estas son las referencias bibliográficas que me he basado para la exposición, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo en cuanto al tema que se me ha asignado.